Muy pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video y como pueden observar en pantalla voy a estar hablando de las inversiones que a mi entender todo jugador de póker serio debe hacer. Y no solo vamos a estar hablando de eso, sino de cosas más finas que creo que pueden aportar muchísimo valor y claridad sobre cuándo hacer estas inversiones, cómo hacerlas, con quién, etcétera. Porque creo que ahí muchas veces radica la principal dificultad de la gente que tal vez dice, bueno, sé que tengo que invertir en esto, pero claro, hay una enorme diferencia entre hacerlo en un momento y en otro. Entonces creo que ese seguramente sea el principal EV de este video. Y obviamente también vamos a hablar de lo que le digo, las inversiones que para mí todo jugador debe hacer, porque muchas veces la gente es como que dice, bueno, esto tal vez puedo no hacerlo, etcétera. Así que, sin más, vamos con eso. Y primero en principal, voy a dividirlo en dos etapas. La primera sería cuando uno está arrancando, que puede ser lo que ustedes llamen arrancar. No Limit 2, 5, 10, microlímites básicamente, cuando nos estamos eh, familiarizando con el paño, si se quiere. Y a la hora de arrancar, me parece muy, pero muy clave hacer principalmente la inversión de comprar el Poker Tracker 4. Podría ser otro tracker, pero este creo que es el más común, el que usé toda la vida, el que usa la inmensa mayoría de la gente. Es como el patrón, si se quiere, de los trackers. ¿Y por qué hago tanto énfasis en gatillar este y el de All Stakes, que es básicamente el que ya lo compras y te dura toda la vida, que sale $100? Porque me he cansado de ver gente que ya desde el inicio, con algo tan fundamental como el tracker, que va a ser donde vos puedas, valga la redundancia, traquear tus manos, estudiar, poder compartírselas, no sé, a un coach o una base de datos o lo que fuera, y tener ya esa herramienta a mano, y básicamente la primera inversión que cualquier jugador debe hacer, lo que he notado un montón de veces es que hay cada gitaneada y cada rateada, pero mal, de a ver cómo lo compro pirateado, quién me da una key como para poder usar y ahorrarme eso. Y es que ese es un pensamiento, o sea, eh, seguramente suene masivo, pero, eh, o sea, son $100, boludo. O sea, ¿cómo esperás llegar lejos si a la primera que vos tenés que hacer una inversión como la gente, que encima tampoco es caro, pero ponele que para ese entonces es caro, porque encima uno ahí muchas veces tiene una mentalidad que no es la de un high stake que nada, si ven algo, no, o sea, cierra el ojete y lo hace. O sea, es entendible porque uno también estuvo en esa situación de qué sé yo, de tal vez como toda la vida, sobre todo si sos latinoamericano y viste, siempre como que se te premió la viveza de a ver cómo puedo cagar o hacer como mi manera de piratear esto, lo que fuera. Y bueno, claramente acá no va a servir eso y es muy, pero muy importante hacer esta inversión de antemano porque es como una piedra basal que va a hacer que después vos ya tengas como ese mindset de decir, bueno, ya esto yo lo pagué. Eh, que muchas veces lo digo porque sé que cuesta tipo de venir de un frame de a ver cómo pirateo todo, etcétera, a decir, bueno, no, esto lo pago, esto lo vale, y, y medio como que reconozco el valor de eso haciendo esta inversión. Y eso me parece clave, sobre todo a la hora de arrancar, y es algo muy común que veo que la gente nunca deja de hacer o de piratearlo, o de nunca comprarlo hasta que están, no sé, en un nivel que vos decís, mismo he tenido amigos que jugando a No Limit 200 no tenían el Poker Tracker, y vos decís, dale, boludo. O sea, creo que es clave y sobre todo haciéndolo un poco con esta intención de que tu cerebro ya sepa que vos garpaste esto, ¿se entiende? Porque eso claramente nos va a favorecer mucho más a la hora de después hacer otras inversiones que ya arrancar desde el vamos rateando las cosas, ¿entiende? Así que bueno. Después vendría el Flopzilla, o sea, el Poker Tracker creo que es esencial. El Flopzilla casi que también, porque la realidad es que por $25 que te sale tipo la licencia de por vida es como que vos decís, bueno, me sale más, me sale más caro no comprarlo. Entonces,
Considero que también el Flopsila puede aportar bastante. No es que si no lo compras, no, o sea, te vas a morir, porque también hay otras herramientas como podría ser el Equilab, etcétera. Pero yo, honestamente, me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de hacerlo, lo compré porque dije, bueno, es muy barato, boludo. Entonces, qué sé yo, también vale la pena, pero sobre todo la clave en estos niveles que muchas veces veo que la gente no hace, un poco también en el mismo tren de las razones por las que no compra el Poker Tracker, que básicamente porque no quieren, o sea, operan desde la escasez, como quien diría, y no quieren pagar nada por más de que sea mucho más EV+, a la larga y a la corta también, garpar por conocimiento. Y no lo hacen. O sea, hacen la suya o qué sé yo. Siguen en la famosa pavada, no, pensando que guardándose esa guita les va a ir mejor o lo que fuera. Eh, pero bueno, claramente una de las cosas más valiosas, incluso más que el Flopsila, por más de que el Flopsila sea más barato, sería obviamente una educación lo más, sí, decente posible. ¿Por qué? Porque acá lo que buscamos en estos niveles, lo que sería microlímites, es llegar de mínima a un no limit 50-100, ganando bien, siendo jugadores decentes, y, y no necesitas que te rompan el ojete para llegar ahí. Primero que nada, porque hoy en día, por lo que he escuchado, hay escuelas que por una suscripción bastante barata eh, te dan un material muy, muy decente en general. Y si no, de última tenés la opción de ir con un coach. O sea, para mí esas dos opciones en microlímites, cualquier cosa está bien en microlímites porque no sabes nada, ¿se entiende? Entonces, alguien que, bueno, que te dé feedback, que esté en un nivel superior a vos y que te pueda hacer llegar de mínima a un no limit 50-100, creo que va a ser muy, pero muy clave y es casi que esencial y lo haría lo antes posible, honestamente, obviamente. Después uno tiene que ver en qué situación económica está, qué se puede permitir, qué no. Yo eso creo que lo vería de base, honestamente. Buscaría arrancar mi proceso como jugador, tal vez o con un laburo a la par, o sabiendo que, qué sé yo, no sé, como en mi caso en su momento, que era un pendejo de 20 años que me mantenía mi viejo, bueno, claramente sé que gastos no tengo, entonces bueno, veo la manera de conseguir guita, etcétera, pero, pero bueno, claramente estas inversiones en educación lo haría, puede ser con un coach o puede ser en una escuela. Considero incluso que tal vez puede llegar a ser superior en algunos casos el tema de ir con una escuela, porque bueno, vas entrando como a mucha gente le gusta esa cosa de sentirse como una especie de universidad y hay muchas escuelas que saben jugar con esa cosita de eh, qué sé yo, de como, y de hacerte sentir como que estás en una universidad por poco. Eh, entonces, creo que puede funcionar bastante, bastante bien. Obviamente, va a haber sus pros y sus contras en todo. Tal vez el coach te sale más caro, pero te da más bola. Y tal vez la escuela te sale más barata y no te dan tanta bola. Pero lo importante es que mientras vos empieces a aprender y veas que tu nivel va subiendo, etcétera, la realidad es que creo que es una de las mejores inversiones que se puede hacer. Porque no nos olvidemos que acá el tema, muchachos, es que la gracia es llegar, no llegar a high stakes de esta manera, sino a un paso intermedio que sería un nivel, lo que sería micro mid stake, como No Limit 50-100. Y de acá ya sí hacer otro paso, que también me parece muy, pero muy clave decir un poco cuáles considero que son. Porque de esa manera, o sea, garpando una suscripción a una escuela o un coach, teniendo el Poker Tracker y más o menos teniendo unos hábitos decentes bueno, de grind, de estudio, algo de actividad física, etcétera, yo creo que no es difícil para nada llegar a lo que sería mid stakes, tipo No Limit 100, por ejemplo. Pero bueno, acá está el tema muchas veces que bueno, que suele ser una picadora de carne, porque la gente empieza, ya, creo que es muy normal que la gente ya haya hecho estas cosas bien, por ejemplo, y ahora piense que tiene que dejar una cantidad de guita escandalosa, y acá empiezan las cosas
que para mí son degeneradas totalmente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que hay mucha gente en tipo a la pesca, al acecho de la guita de un jugador de mid stakes que muchas veces siente que está estancado, que le falta confianza o lo que fuera. Y claro, y si yo vengo y tengo dos dedos de frente y algo te sé manipular, te digo, eh, oye, a ti que estás estancado en, en No Limit 100 y qué sé yo, y bueno, y si tengo algo de skill de venta, te la pongo de sombrero. Y hay mucha sanguijuela, honestamente, dando vuelta. Yo creo que la mayoría, honestamente. Entonces, es muy importante acá ver qué inversiones hacemos y cómo las hacemos. ¿Por qué? Porque, primero que nada, para mí es esencial, mismo yo estuve mucho tiempo, casi que hasta hace un tiempito no había tomado mental coach. Le había comprado un par de cositas a Litan y cosas de ese estilo, pero nunca de una manera seria, tipo de decir, bueno, acá me pongo con esto. Y considero que puede aportar mucho, mucho de B en general. Amén de que puedas tener sesiones con un psicólogo aparte o lo que fuera, porque eh, hay gente grosa en este palo que, primero que nada, ya entiende muchísimo al jugador de póker porque laburó con muchos eh, jugadores en el pasado. Y eso es muy clave y lo digo porque yo he tomado sesiones de terapia bastante tiempo. Y si bien mi psicóloga era también psicóloga deportiva, tal vez como que no es lo mismo que alguien que ya está en este nicho en particular, que hay muchas cosas que ya las entiende, porque hay muchos patrones de los jugadores que se repiten. Entonces, considero que es clave invertir en un mental coach cuando ya estamos en este tipo de stake, tipo No Limit 100, 200. Honestamente, a mi entender, lo que considero referencia hoy en día serían bien Litany o Mauro, Psicopoker, cualquiera de ellos dos. Creo que tienen para mí como la especie de ¿cómo se dice? De requisito, no. No, como que pasan la checklist de gente como que tiene calle y que además le ves que es buena madera, ¿se entiende? Y muchas veces lo que pasa acá en general es que, al menos en el pasado me ha pasado que hay mucha gente que vos la ves y decís, y este no me parece, tanto acá como en coaches normales o lo que fuera, entonces me parece clave que tengan esa cosa y sobre todo que conecten con uno, ¿no? Porque tal vez me lo invento. Yo por mi manera de ser veo, no sé, un coach que es un crack total y que sé que es un crack, pero tal vez a mí no me llama por H o por B, ¿eh? Te puede ser una boludez tan grande como una casa, como por ejemplo que, no sé, habla de una manera o con un tono que, no sé, a mí no me cierra. Está perfecto. Pero bueno, creo que en general, al menos a mi entender, por estas dos opciones en general nunca te va a ir mal, porque además los dos son muy atentos, a mi entender. O sea, vos le hablas a Litan o le hablas a Mauro y te responden bastante rápido, se toman el tiempo de responderte, tienen mucho, mucho valor en general eh, el proceso que uno pueda llegar a tener con ellos. Si bien en mi caso lo tuve con Mauro, nada, le compré ciertas cosas a Litan y le hablé, etcétera. Entonces, eh, puedo dar fe de eso. Entonces, creo que en este momento sí que considero cuasi que esencial el hecho de garpar un mental coach. Y bueno, y acá venimos con lo que sería un coach que ya esté jugando lo que sería mid stakes o high stakes, tipo 500.000, 2.000, y que vos le tengas confianza y que sea bueno de verdad, ¿no? Y esto, por suerte, lo puedo decir porque yo hoy en día ya no estoy dando más coaching, al menos en un largo tiempo. No sé cuándo estará viendo este video, pero no pienso darlo. No sé cuándo voy a volver a darlo, la verdad que no lo tengo en mente, así que bueno, puedo decir que no lo digo como para decir, "No, me tienen que comprar a mí, lo demás son todo boludo". Eh, pero bueno, obviamente en el caso de que sí lo estuviera dando, considero que es así porque confío ciegamente en lo que yo puedo generar en un jugador de estos niveles. Pero bueno, en este caso en particular me siento como más tranquilo de decir, bueno, como no lo estoy dando, no tengo nada
tipo ningún interés creado que yo pueda decir, bueno, acá eh, te voy a meter mi chivo solo por eso. Pero sí lo que veo muchísimas veces es que la gente no la ve en términos de que no los voy a nombrar porque ya veo como la famosa carta documento o lo que fuera, pero está lleno en este mundo, sobre todo apuntando a mí, stakes y cosas de ese estilo, de vendehumos profesionales que la mayoría no juega, o sea, literalmente no sabes dónde buscarlo porque no juegan, punto número uno, te cobran tickets carísimos y encima después no llegás a ningún lado. ¿Por qué? Porque es muy importante acá también tener en cuenta que para mí la vara esencial por la que vos podés decantarte por alguien es porque alguien muy cercano a vos vino y te dijo, che, este es una bestia, garpale esto porque lo vale, etcétera. Pero en general acá no abundan esos. O sea, se cuentan con los dedos de la mano y lo que sí más abundan son los que te bombardean día y noche con una PNL al día, con, qué sé yo, con tácticas y, no sé, palabras de métodos y de IA y cosas de ese estilo y boludeces así, matrículas, etcétera. Y bueno, claro, lo que termina sucediendo es que uno en estos niveles, si bien creo que está dispuesto a invertir, muchas veces como que le toman el pelo de decir, claro, a este, bueno, vamos a facturar con este muchacho, y te rompen el ojete, pero de una manera sideral, que encima nunca se termina recuperando, porque la realidad es que sí, seguramente vos acá tengas que pagar un ticket más o menos decente por un coach grosso, porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, si vos estás jugando No Limit 100, 200, y hay un tipo que de mínima puede hacer que te lleves a sentar ni siquiera en 1000, 2000, en 500, pagarle, no sé, $1500, $2000, es una miseria, ¿se entiende? El tema cuál es, que eso muchas veces te lo cobra gente que no está jugando, que no sabe cuántos pares son tres botas. Y claro, boludo, o sea, ahí se termina desvirtuando todo porque no te van a aportar el EV real o el EV brutal de, bueno, che, te pagué 2 lucas, pero tal vez el día de mañana genero 10 por mes. Bueno, me cago de risa, ¿no? Y acá muchas veces no pasa eso porque es muy importante también tener un muy buen timing a la hora de, che, yo tengo una banca acá, pero tampoco es para delirármela y pagarte, no sé, 5 lucas o no sé, a veces más, eh, a gente que no lo vale. No lo vale porque, primero que nada, por un poco lo que decía de Litan y de Mauro acá, esta gente no lo tiene. No es buena gente en general. Te das cuenta que te venden como un personaje medio de... como que está impostado, ¿se entiende? Como que se está actuando ese personaje y te habla raro, tipo con palabras complicadas, ¿se entiende? Y cosas así, que ya sabrán un poquito de quién estoy hablando. Eh, y claro, y eso, y además te rompen el ojete. Y encima no tienen, o sea, vos les hablas muchas veces, ni te responden. O te dicen, no, no, bueno, una vez que ya pagaste, como ya estás emparnado, bueno, ahí listo, yo hago un poco lo que quiero. ¿Y cuál es el tema? Que como hay gente muchas veces que es muy grande, muy grosa, en general en cuanto a imagen de marca, claro, después todo se absorbe en general. Y lo digo por experiencia propia, porque cuando yo he pagado algo de este estilo, decís, sí, bueno, ni me voy a gastar a este mandarlo al frente, ¿se entiende? Y, y bueno, y creo que es algo muy, pero muy importante poder evitarlo. ¿Por qué? Porque incluso acá hay muchas veces que esto es lo peor, que me han llegado casi fácil 7, 8 mensajes de este estilo, de gente que, eh, o sea, tipo de sanguijuela de este estilo, que después van y, y están como al acecho, literalmente decir, che, tenés un problema vos con tipo, no sé, estás estancado acá o lo que fuera. Y venga, tipo, te hago me salió, ya me delato el coso. Te hago una revisión de base de datos o cosas así. Y después la gente va y entra como caballo y te cobra, no sé, tipo, por cualquier cosa, ¿eh? Te cobro, no sé, 2 lucas, toma. Y como quien no quiere la cosa, se hicieron de 2 lucas de arriba.
solamente por saber manipularte, ¿se entiende? Y muchas veces lo peor es que ni siquiera es en No Limit 100-200, es más abajo que se la ponen a la gente. Entonces, qué sé yo creo que obviamente lo importante de este video considero que está en el hecho de que, si bien hay gente que para mí la ve siempre y gente que no la ve nunca, creo que hay un gran, tipo, hay una gran campana de Gauss de gente que tal vez tiene un olfato decente, pero bueno, tal vez lo agarras en un momento medio vulnerable o lo que fuera, y es muy importante que a la hora de elegir un coach de este estilo, muchachos, de mínima sea alguien que ustedes digan, che, este loco confío porque me lo recomendó este, tampoco es que me está desgranando el ojete, tipo, y cobrándome un precio sideral. eh, Creo que, o sea, confío en él, creo que me puede llegar a hacer llegar lejos, básicamente. Creo que un poco se trata de eso, ¿no? Porque, bueno, eso lo voy a hacer, no sé si las famosas contemplaciones esenciales, recordaba tener esta cosa. Porque muchachos, yo creo que algo muy, pero muy clave a la hora de ver todas este tipo de inversiones es, primero que nada, el timing con el que lo hacemos, porque claramente hay cosas medio obvias. Poner, estás en microlímites y no vas a dejar algo tipo, no sé, toda la torta por un coach de high stake, porque ¿para qué si ya puedes hacer ese transcurso, al menos hasta mid stakes, de una manera más barata, si se quiere? Pero al margen de todo eso, yo creo que es muy importante saber cuándo hacer las cosas porque si no, sobre todo es muy normal en los jugadores de mid stakes, incluso de high stakes, que en un momento sientan que siempre le faltan 5 para el peso y no paran de gastar guita en gente pensando que necesitan más de lo que en realidad precisan, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, por algo yo puse acá de mid stakes a high stakes un mental coach grosso y un coach corta. Después no tenés que empezar a hacer todo el tiempo, gasto en esto, gasto en lo otro. eh, Porque justamente para algo hiciste estas dos inversiones que no son moco de pavo. Porque, como podemos ver, acá hasta No Limit 100, un poco considero que estos van a ser más o menos los costos. Y de No Limit 100 a un K, por ejemplo, 700 pongo por el mentoring de Litan y que vale eso, y 2500 por el programa de Mauro, y después un coach grosso, más o menos le puse estos números en general. Eh, y lo pongo justamente porque, lo que les venía diciendo, si no es muy fácil que uno empiece a gastar y gastar como si no hubiera un mañana, cuando la realidad es que no lo precisa. Y bueno, si bien puede parecer obvio esto, muchas veces no lo es. Y bueno, la realidad es que un poco la idea de este video es literalmente arrojar un poco de conciencia al respecto, porque si no es muy fácil tomar decisiones muy de mierda, sobre todo en situaciones donde uno, lo que les decía, no es que vas a estar vulnerable, tipo viviendo abajo de un puente, ¿no? Pero sí que tal vez estás en No Limit 100 estancado o ganando una BB, por ejemplo, y decís, me falta esto, me falta lo otro, y necesitaría alguien bueno acá o lo que fuera. Y lo que les digo, hay sanguijuela 24/7 al acecho esperando hacerse de tu guita, ¿se entiende? Entonces es muy, pero muy clave saberlo eso. Y de mínima decir, che, al menos que este video sirva para eso, para decir, bueno, eh, puedo hacer esto, o sea, vale la pena hacer esto, me huele bien. Confiar en la intuición de uno, si se quiere. Y bueno, y eso me parece lo más clave. Y bueno, nada, la realidad es que seguramente si a mí me consultan, yo les voy a poder decir con qué gente ir, con qué no. Eh, y bueno, sin más, ese es un poco el objetivo de este video. Y para cerrar, podemos ver que la inversión final, obviamente hay gente que gasta menos, hay gente que gasta más, o sea, no es exactamente esto. Eh, pero sí considero que un piso low budget decente, al menos como para estar dispuesto a pagar, ¿se entiende? Después tal vez conseguiste, no sé, un amigo tuyo es un pan de Dios y te da coaching gratis y, no sé, crushea No Limit 1000 y te da coaching gratis. Bueno, sí, claramente, no vas a... Ahí te ahorras casi que la mitad, ¿se entiende? Entonces, pero estoy hablando de la intención de decir, che, yo sé que de mínima 3K tengo que gastar.
en este escenario que pusimos. Y si lo quiero hacer a todo culo o con, sí, no privarme de nada, 6K, 6 7 bueno, se entiende. Pero es muy importante que sepamos que por acá va un poco la cosa y no 20K. ¿Se entiende? Porque si no, porque ahí sí que, se lo digo con toda la sinceridad del mundo, ahí sí que ya es, te están viendo la cara. ¿Se entiende? Entonces, eh, qué sé yo. eh, hasta acá el video de hoy. Espero que les sirva, que les guste, que puedan ver valor en todo esto. Obviamente, si les soy sincero, yo creo que si a mí me preguntan de cualquiera, le voy a saber decir si este te va a chorear, si vale la pena, si no. eh, así que, así que bueno, ya saben, tienen mi IG ahí abajo. No lo estoy usando últimamente, entonces, nada, si quieren me hablan al Telegram o cualquier duda que tengan de este estilo, eh, contento en poder ayudar. Así que sin más, queridos, será hasta la próxima. Chau, chau.